esta es la parte más difícil para mí. Me acuerdo ese día, 12 de marzo de 2012, frente a 4 médicos, tenés cáncer. Es un melanoma CLAR4 y hay metástasis en los ganglios linfáticos. Lamentablemente no hay mucho que hacer. 4 meses de vida. Cuando me diagnosticaron cáncer, yo llevaba casi 30 años trabajando como coach ontológico, ayudando a grupos, a individuos a tener una mejor calidad de vida. Por eso no entendía cómo podía ser que a mí me pasara esto. Me acordé de todo mi pasado. Mi mamá murió de cáncer, casi toda mi familia murió de cáncer. En ese momento dije, yo, a diferencia de mamá y papá, voy a ver a mis nietos. Siempre un cáncer es una proliferación celular que aparece, viene para traerle a esa persona una posibilidad de redención, de aprendizaje, como cualquier enfermedad. Es la expresión de un conflicto. Cuanto más seria es la enfermedad, más serio es el conflicto. Cuando a Dani le diagnostican cáncer, fue una bomba, porque en ese momento comprás lo que te venden, ¿no? Que los médicos lo que vendían era 4 meses de vida. Entonces 4 meses más juntos y acá se terminó. Y él preguntó en qué se basaba esa persona para darle ese pronóstico. Y le dijeron algo así como que en el 95% de los casos las personas que tienen ese pronóstico no sobreviven. Y él preguntó, ¿y el otro 5% qué hace? No sé. Ok, dijo él, me voy a encargar yo entonces de averiguarlo. Mi hermano me consulta y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo lo único que le dije, Dani, hermanito querido, yo te acompaño en todo lo que vos elijas. Porque yo tampoco tenía respuestas del punto de vista médico. El pronóstico era muy malo de cualquier forma. Si yo le hubiera puesto más dudas a él, creo que a lo mejor se lo hubiera trasladado en vez de darle ese apoyo que a él le dio ese empuje para seguir el tratamiento que hizo. Apenas le dieron un diagnóstico, ya estaba haciendo 10 tipos de terapia diferentes, se quedó con 2. No se situó nunca como en un espacio de enfermo, de cuídenme que me estoy muriendo. Yo siempre supe que lo iba a afrontar y sacar adelante. Siempre está buscando, aprendiendo, buscando la forma de... Es un buscador, es un soñador. Siempre es como un toro para adelante. Él en menos de un año ya estaba cambiando el diagnóstico. A partir de ese día comencé a contactarme con médicos, con otras medicinas alternativas, con gente que se había sanado. Y en menos de una semana tuve la suerte de conocer a un investigador cubano maravilloso, Ernesto, que fue el que me ayudó a transitar por la medicina metabólica celular. Recuerdo su calidez, su hermoso trato, donde lo que más me inspiró, que creo que es lo que más necesita un paciente con cáncer o cualquier paciente, es confianza, me infundió confianza. Digo, ¿cómo hace un médico que
está con una persona que viene con este dolor tan interno y le dicen, como me dijeron a mí, te quedan 4 meses de vida y vos te tomaste 1 hora 45 el primer día y me acuerdo que me hiciste confiar. Y eso Bueno. me impactó mucho más que la infraestructura de esos 3 o 4 centros oncológicos a los que había ido. Y siempre... Es muy importante la palabra del médico. Los médicos tenemos un enorme poder con la palabra. El poder de ayudar al paciente a tener esperanza o el poder justamente de todo lo contrario, sino de deprimirlo, de quitarle sus expectativas de vida por miedo, generar miedo, temor infundado, ¿no? Porque en realidad, ¿quién tiene la bola de cristal para poder decir cuánto le queda de vida a una persona? Óyeme, el lenguaje es una herramienta poderosa y los médicos no tienen entrenamiento en esta área. El lenguaje tiene que ser generativo en la boca de un médico. Si es solo descriptivo, yo encuentro que tienes esta patología y estas lesiones y automáticamente cierra las posibilidades y digo, esto es lo que te va a pasar. La persona se identifica con las lesiones. Claro. Si el médico, en cambio, sabiendo su enorme poder emblemático, es una figura de poder, entonces hay que usarlo, sí hay que dar esperanza. Una indoblegable esperanza. El paciente tiene que sentir que el sanador, el médico, es su aliado indoblegable en la búsqueda de la salud. Aunque ahora yo no tenga las piezas necesarias, aunque mi conocimiento ahora no alcance, tengo que establecer en mi propia cabeza, para mí y para él o ella, un lenguaje generativo. Por lo que sabemos es difícil la situación, vamos a ahora mismo a indagar afanosamente hasta encontrar una solución para este problema que tiene. Hay que poder plantear un campo abierto. Me encanta ese poder. Soy una convencida que cuando el paciente quiere curarse, se va a curar. Entonces, ¿cómo poder negarle esta posibilidad, aún sabiendo que desde la medicina en los libros dice que esta enfermedad tiene una expectativa de vida de solo 6 meses? ¿Quién soy yo para decir esto? Si querés curarte, vamos a hacer todo para que puedas curarte y si no es una curación absoluta, al menos el tiempo que vos puedas vivirlo de la mejor manera, con la mejor calidad de vida y feliz. Yo ya tenía 30 años de práctica en el coaching ontológico. Fue gracias a eso que pude tomar la decisión de sí, yo voy a vivir. Se me hizo cada vez más claro que la verdad no la tiene un solo sector que hoy se viste de guardapolvo blanco, sino que hay muchas posibilidades para sanarse. Que la curación viene de afuera hacia adentro, pero la sanación es una decisión de uno.